Bueno, buenas noches para todos. Gracias por conectarse una vez más a la escuelita de Catolicpedia. Estamos desde Google Meet con los miembros de la escuela y también estamos transmitiendo el link por TikTok pues, para el que lo quiera ver desde esa vía. Primero que nada, pues como siempre, como de costumbre, por favor confirmen que pueden ver en pantalla lo que estoy proyectando con manito arriba. Confirmen que se escucha mi voz con manito arriba, por favor. Y bueno, vamos a empezar. No sé cómo les parecería el formato de la vez pasada. Ese se llama el formato del WhatsApp, que es estilo nota de voz, mandar plantillas y es como que, bueno, en algún momento el que esté disponible lo va a escuchar. Es una forma de evangelizar, no para obligar a que la gente escuche la clase, sino para que la gente, pues por lo menos los que no se pueden conectar y viendo la dificultad de estar editando para subir al canal de YouTube, que siempre estoy un poquito atrasado, es un formato pues bastante práctico para alcanzar personas. Sin embargo, la manera, siempre a mí me ha parecido mejor que evangelizar, tiene que ser de frente, tiene que ser en vivo, porque siempre surgen ideas, surgen consultas que al momento nos pueden evangelizar a todos. Entonces, para poder mantener este formato necesitamos audiencia, señores, necesitamos que la gente se conecte para que escuche la clase, para que este formato se siga dando. Si no, pues lamentablemente por falta de audiencia, que no estoy diciendo que es que no se quieran conectar, sino que no coincidimos en los horarios, vamos a tener que pasar al formato de WhatsApp. Sin embargo, pues bueno, la cuenta de TikTok siempre está vigente para que revisen ahí los videos de apologética, el canal de YouTube siempre va a estar subiendo poco a poco las clases, aunque esté un poquito atrasado, y el grupo del WhatsApp, muy importante, está activo para que ustedes hagan todas las consultas que quieran. Para los que hacen invitaciones a través de TikTok, no las acepto, porque aquí solamente estoy transmitiendo la clase que estoy dando en el Google Meet. Para mayor información, pueden escribir en el DM preguntando por el grupo del WhatsApp. Bueno, primero que nada, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y participar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre Celestial, Padre Creador, Señor Hijo Único, Jesucristo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Te ofrecemos este tiempo de escuela como sacrificio por el bien de las peticiones que tenemos en nuestros corazones, por el bien de nuestras familias. En especial quiero pedir por el hermano Jesús Andrés, que está delicado de salud, para que tú pases su mano sanadora sobre él y que todos nosotros oremos por él y también le podamos ayudar económicamente en sus tratamientos. Señor, permítele sanar. Permite sanar también a todos los hermanos que han estado enfermitos esta semana. Por ahí Georgina, que estuvo malita. Cualquier otro hermano que necesite oración. Señor, escúchalo. Señor, sánalo. Y también, Señor, recibe este tiempo de escuela como sacrificio en favor de las almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Permíteles alcanzar el cielo y que descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como se ve en pantalla, señores, estamos en el módulo 5 de Mariología. Ya hablamos de María es Madre de Dios. Hablamos que María era Madre de la Iglesia. Hablamos que María es siempre virgen y dimos el tip de cómo ubicar en la Biblia la Asunción de María. Si usted se perdió de eso, revise que la clase del WhatsApp todavía está en el grupo donde hablamos por lo menos de María es Madre de la Iglesia, María siempre virgen y Asunción de María. Para María es Madre de Dios, pues todavía estoy pendiente de subirlo. Sin embargo, nos queda un tema, que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma que es bastante criticado por las comunidades protestantes, ya que dicen que es un invento de la Iglesia Católica para manejar o sostener a los feligreses en favor de María. Pero acá vamos a entender este dogma como no favoreciendo explícitamente a María, sino favoreciendo a Cristo, que en consecuencia favorece a María, porque todos los honores que la Virgen María ha recibido son gracias a que Jesucristo se los dio primero, y nosotros como buenos cristianos hacemos caso de él. Entonces, ¿qué será la Inmaculada Concepción o qué significa realmente este dogma? María, desde el primer instante de su concepción, es decir, desde el momento en que su mamá queda embarazada, por gracia singular y privilegio de Dios, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, en previsión de los méritos de Jesucristo. ¿Qué estamos queriendo decir acá? Que en el vientre de la Madre de María, no estamos diciendo que la Madre de María esté exenta, estamos diciendo que el vientre de la Madre de María fue preservado para que María naciera sin pecado original. Porque hay tres ideas claves que hay que manejar acá y por qué la teología llega hasta allá, por qué la iglesia primitiva llega hasta allá para hablar de esto. Primero, no se refiere a la concepción virginal de Jesús. Acá no estamos hablando de la virginidad perpetua de María. Estamos hablando del momento en el que nace María, no en el que nace Jesús. Segundo, afecta al primer instante de existencia a María. Esto es
una afección directa a María. Ella está libre de pecado original. ¿Pero por qué? Esto lo vemos en el punto 3. Fue un acto singular de Dios por anticipación a los méritos de Cristo. Es decir, es una redención preventiva. No estamos diciendo con la Inmaculada Concepción que María no necesitó la salvación de Cristo. Estamos diciendo que Dios, para preservar el mérito, la santidad de Cristo, necesitaba un vientre limpio. Y para que ese vientre esté limpio, esta persona debía nacer sin pecado original y estar llena de gracia. Sabemos que es llena de gracia porque eso lo vimos en clases pasadas. Es la que caritomene, es la saludada, la bendecida, la bienaventurada. Pero ¿en qué momento ocurrió ese llenado de gracia? ¿En qué momento empezó a ser bienaventurada? Desde el primer momento de su existencia. Y eso tiene que ser desde el momento de la concepción. Es decir, su concepción fue inmaculada para poder tener como consecuencia un vientre digno de ¿quién? De Dios. De Dios. Por ende, es una anticipación de la redención o una redención preventiva. ¿Para qué? Para proteger los méritos de Cristo. Entonces, a ver, si usted cree que Jesucristo es Dios y si usted cree que Dios es digno de limpieza, de blancura, que Dios debe estar en un vientre, en un lugar santo, si usted cree en eso, inevitablemente debe creer en la Inmaculada Concepción, porque no es un invento para engrandecer a María. Jesucristo engrandeció a María al escoger su vientre. Y Dios es quien le otorga las gracias. No es María que se las auto-otorga. Dios le otorga las gracias. ¿Tiene esto fundamento bíblico? Claro que sí. De hecho, la Inmaculada Concepción, como bien se hace dentro de la Iglesia Católica, está sostenida por la tradición, el magisterio y la Biblia. Pero por ser esta una escuela de apologética, debemos demostrar primero con la Biblia, porque eso es lo que se atienen los hermanos separados. Los hermanos separados no van a escuchar de tradición, a ellos no les gusta estudiar historia. Obviamente son protestantes, protestan contra el magisterio, no van a escuchar el magisterio, pero escuchan la Biblia. Curiosamente, la Biblia que viene de origen de la tradición y de ese magisterio. Pero lo que quiero decir es que el orden era tradición, magisterio, Biblia. Ahora estoy modificando el orden y vamos a ver los fundamentos bíblicos de la Inmaculada Concepción por ser una escuela de apologética. Entonces, la Biblia no usa la frase Inmaculada Concepción, es cierto, no aparece. Igual que tampoco aparece la palabra Trinidad, igual que no aparece la palabra consubstancial o transubstanciación, pero provee las bases del dogma. El hecho de que una palabra no exista en la Biblia no significa que no esté descrito allí. Al nosotros colocarle una palabra es porque queremos resumir todos esos textos que dan ese significado, como por ejemplo el purgatorio. La palabra purgatorio no está en la Biblia, pero sí hay un lugar donde existe la purificación. Entonces, en vez de citar todos esos versículos donde está ese lugar de purificación, simplemente lo resumo al purgatorio. En vez de hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, una sola naturaleza, lo resumo en la Santísima Trinidad. ¿Estoy pecando? No, porque yo no estoy cambiando el significado de lo que la Biblia me está diciendo. Sin embargo, nosotros como católicos recuerden que tenemos la tradición y tenemos el magisterio que avalan todavía lo que la Biblia nos quiere decir. Inmaculada Concepción, Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué pasa? La tradición entendió esto como que la enemistad absoluta entre la mujer y la serpiente implica una incompatibilidad total con el pecado. A ver, si Dios está diciendo la mujer y el enemigo, la serpiente, en este caso, recuerden que la serpiente en el Génesis era el demonio, es decir, la representación del pecado. ¿Y quién es la mujer? En este caso era Eva. Pero ahora esto es una profecía de María que va a traer a quién, a todo lo contrario al pecado, que es Jesucristo, ¿verdad que sí? Por eso hay una enemistad entre la mujer y la serpiente. Entonces existe una incompatibilidad total del pecado, es decir, esta mujer es vista proféticamente como María, como decíamos, la madre del Mesías. No puedo decir que es el mismo Jesucristo, están hablando de una mujer. Lucas capítulo 1, versículo 28. Que caritomene. El ángel la saluda, llena de gracia. Puntos importantes. El verbo griego está en perfecto pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que la traducción no es solamente llena de gracia, sino has sido colmada de gracia en el pasado y sigues siéndolo ahora. Es decir, no es llena de gracia en el momento en el que el ángel la saluda. Ella ya era llena de gracia y el ángel reconoce esa gracia en ella. Expresa que plenitud. No es un simple favorcito, es plenitud de gracia. Entonces, la plenitud de gracia es incompatible con la presencia de pecado. Para todo buen cristiano y buen entendedor que sepa lo que es la gracia, estar en gracia es estar libre de pecado. Entonces, ¿qué significará estar lleno
de gracia, estar pleno de gracia desde el pasado y en el presente, en el momento en el que se le saluda. No tiene pecado. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Si la iglesia habla muy bien de que los niños arrastran el pecado original. Entonces, María no tiene pecado original porque ya está plena. No lo tiene por mérito propio, lo tiene por mérito de Cristo. Entonces, al ser ella llena de gracia, limpia, es la perfecta arca de la alianza para obtener el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 42. Bendita tú entre las mujeres. Es una expresión, esta es la parte latina, pero la expresión hebrea que señala es excepcionalidad, es una bendición permanente, no es puntual, que eso suele ser un error de las comunidades protestantes. Entender que es un saludo actual. Bendita eres y actualmente llena de gracia. No, las expresiones griegas y hebreas utilizadas utilizan una plenitud en el tiempo. Ya lo eras y lo estoy reconociendo en este momento. Eso es lo que nos dice la Biblia. La tradición lo entendía, el magisterio lo entiende, la Biblia lo escribe. La iglesia siempre ha leído estas figuras como anticipaciones del estado de pureza de María. O sea, desde un principio la iglesia primitiva entendía que el estado de pureza de la Virgen María era superior. Entonces, el arca, a ver, a María la asociaban con el arca de la alianza, porque si nos vamos a Éxodo 25 o a 2 de Samuel capítulo 6, vemos las exigencias de Dios para estar presente en el arca. O sea, el arca no era cualquier lugar, no era cualquier material. Los materiales fueron escogidos por Dios, las formas fueron escogidas por Dios y solamente las personas señaladas por Dios podían atender el arca. ¿Y qué había en el arca? La presencia de Dios. Entonces le pregunto a todos los hermanos que se consideran cristianos, ¿acaso el Hijo de Dios no merece una persona seleccionada por Dios, un vientre digno del Hijo de Dios, algo limpio, sano, incompatible con el pecado? Esa es María. Entonces, para poder sostener los méritos de Cristo, nos hemos visto en la necesidad de entender este dogma. Entonces, ¿qué pasa? Claro, este dogma existe, a ver, digamos que existía. O sea, era algo que ya, voy a silenciar a alguien por acá porque tengo un poquito de feedback, ya listo. Este dogma no existía en el momento, sin embargo, ya se entendía este nivel de pureza de María. ¿Por qué? Por Jesucristo, por Dios. Tuvo a Dios en su vientre. ¿Cómo voy a pensar yo que ese vientre estaba contaminado? Imposible, ¿verdad? Entonces yo tengo que analizar la situación, cómo se formó ese vientre. Pues se formó de esta mujer que nació de aquella otra mujer. Entonces, si aquella otra mujer era pecadora, este vientre, que no es pecadora, no estoy haciendo un ejemplo, este vientre debió haber sido preservado de alguna manera por Dios. Dios tuvo que intervenir. Entonces, así como Dios intervino con el Espíritu Santo que se posó en María para que naciera Cristo, a ver, miren, todavía repercuta más en la Inmaculada Concepción. ¿Quién se va a posar sobre María? El Espíritu Santo. ¿Qué nos exigen a los cristianos para ser dignos de que el Espíritu Santo baje? El bautismo, por lo mínimo. Y en ese momento no había bautismo. Entonces, es decir, tuvo que haber una preservación desde el momento de su concepción para que el Espíritu Santo pudiera entrar en María, para que se concebiera en su vientre el Hijo de Dios. Entonces, esto no es para agrandar a María. Ya Dios la agrandó. Nosotros simplemente hacemos caso del misterio de sus acciones. Y a veces nos damos cuenta tarde porque lo entendemos, pero la iglesia en su sabiduría va estudiando y va revelando cosas que no niegan. Díganme, ¿en qué parte de la Inmaculada Concepción niega a Cristo? Al contrario, lo ratifica su divinidad. Ahora, hablamos de Biblia, ahora vámonos para la tradición, porque la tradición no se puede negar. 300 años, 400 años sin Biblia, había una enseñanza oral. ¿Y qué decía esa enseñanza oral? Los primeros siglos, los padres de la iglesia no usaron la expresión Inmaculada Concepción, pero sí afirmaron que María era la nueva Eva, sin corrupción. ¿Por qué la nueva Eva? Porque se iban a ese Génesis capítulo 3, donde veían la profecía hecha en María de la enemistad de la mujer y la serpiente. También, ¿qué decían los padres de la iglesia? Fue redimida de manera singular, es decir, que eso fue solo con ella. Eso es solo con ella. ¿Y por qué? Porque solo ella es la mamá de Jesús, ¿verdad que sí? Y que también creían desde el principio los padres de la iglesia que era toda santa. Y subrayo la palabra toda, plenitud, presente, pasado, presente y futuro. Decía San Ireneo en el siglo II, y esto lo podemos investigar en los escritos: María, obediente, desató el nudo que Eva ató por su desobediencia. Fíjense que se dice que el pecado entró por un hombre y por un hombre fuimos librados del pecado. ¿Por quién entró el pecado? Por Adán. ¿Quién nos libró del pecado? Jesucristo. Y ahora en este caso la analogía con Eva es que el nudo que hizo Eva lo desató María al ser la madre del Redentor. ¿Qué decía San Efrén en el siglo IV? Eres la única totalmente pura, completamente sin mancha. Y subrayo nuevamente la palabra completamente. Subrayo y la comparo con la palabra de San Ireneo.
toda. Y subrayo y vuelvo a traer a cotación la palabra que caritomene, que es plena gracia. Esto no son inventos de la iglesia, es Jesucristo mismo que nos enseñó esto. Si usted es verdaderamente cristiano, usted tiene que entender que la Inmaculada Concepción es real, porque es para defender la divinidad de Cristo. ¿Qué decía San Ambrosio en el siglo IV? María es inmaculada, empieza a sonar la palabra inmaculada. María es inmaculada, libre de toda mancha del pecado. Estaba allí la idea. Los cristianos estudiosos, los padres de la iglesia, verdaderos conocedores de la palabra, directos de los apóstoles, de sus enseñanzas, eran inteligentes y llegaban a esta conclusión fácilmente. Era la madre de Dios, definitivamente. Su concepción tuvo que ser libre de pecado. Entonces, en el desarrollo medieval, siglos después, en Oriente se celebra desde el siglo VII la concepción de Ana. Fíjense, se celebra la concepción de la mamá. En Occidente, desde el siglo XI, aparece la formulación explícita de Inmaculada Concepción. Es decir, por allá, por los años 1000, ya hablábamos, ya se referían a ella como la Inmaculada Concepción. Todavía no es dogma, pero estamos hablando desde los primeros años de la iglesia, 1000 años de iglesia cristiana, única iglesia cristiana existente, la católica, única, lo dice la historia. No caigamos en las bobadas que enseñan otras denominaciones. Única iglesia cristiana, los primeros 1000 años, iglesia católica. Y que entendían que María era inmaculada en su concepción. Santo Tomás decía, Tomás aceptaba la santidad total de María, pero pensaba que si fue redimida, tuvo que haber contraído el pecado primero. Fíjense, Santo Tomás, o sea, está estudiando, él está estudiando, está procesando esta información y dice, de alguna manera, ella tuvo que ser redimida. Es decir, ya entendía que la plenitud de la gracia estaba. Él estaba buscando, pensando, pero ¿en qué momento ocurrió? ¿Qué hecho sobrenatural pudo ocurrir antes de la presencia del ángel Gabriel en María que me dé esa pista de que Dios la redimió? Y así es como ellos van entendiendo, eso tuvo que ser directo en la concepción. Duns Scoto en el siglo XIII dio la solución que preparó el dogma. Cristo pudo redimir a María preservándola del pecado. Ser preservada es una forma más perfecta de ser redimida. Es decir, Dios la envolvió, la cuidó, así como cuidó a quién, a Adán y Eva. Adán y Eva estaban cuidaditos ¿en dónde? En el jardín del Edén. Eran preservados. Ellos no necesitaban tener un redentor. Ellos no necesitaban la salvación. Adán y Eva, ellos estaban preservados en el jardín del Edén. Cuando ellos desobedecen y son expulsados del Edén, es cuando el pecado entra al mundo, ¿verdad que sí? Y ahora sí necesitan un salvador. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Con quién comparan a María? La nueva Eva. ¿Y Eva cómo estaba? Preservada. ¿En dónde? En el jardín del Edén. ¿Por quién? Por el mismísimo Dios. Entonces, ¿pudo o no puede Dios tener el poder de preservar a María para que el Espíritu Santo venga y Jesucristo crezca en su vientre? Es lógico, es lógico. Es más, no creer en esto niega la divinidad de Dios. Le quita poder al mismísimo Padre. Le quita presencia al Espíritu Santo. ¿Lo dice la Biblia? No, lo digo yo. Ahora, ya vimos la Biblia, vimos la tradición. Ahora, ¿qué dice el magisterio? En el Concilio de Trento, en el siglo XVI, al definir el pecado original, el concilio explicitó que no quería incluir a María en esa definición. Fíjense, ellos ya estaban presentando lo del pecado original. ¿Por qué lo presentan en el concilio del siglo XVI? Porque en el siglo XVI es cuando ocurren las reformas protestantes. Y las reformas protestantes lo que trajeron fueron cambios doctrinales. Se querían desentender de la sucesión apostólica, no querían obediencia de los, ¿cómo se llama? Del magisterio, sino que querían su libre interpretación. Empezaron a desentenderse después algunas corrientes de María, pero la principal raíz, que era Lutero, no se había desentendido de María. Entonces, había muchas, querían negar el pecado original, querían reducir los sacramentos a solo 2, un poco de cambios. Entonces, el Concilio de Trento lo que trató fue de proteger lo que durante 1600 años la iglesia cristiana ha creído, hay que protegerlo. Entonces, hay que redefinir el pecado original. Y en esa redefinición se dijo, María no debería estar incluida acá, porque se entiende desde siglos atrás que ella está libre de pecado, llena de gracia, favorecida, bienaventurada. La nueva arca de la alianza, la nueva Eva, preservada. Todo eso estaba en la mesa. El Papa Pío IX, en el año 1854, define solemnemente: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha del pecado original, es
dogma de fe. ¿Y por qué dogma de fe? Porque si usted protesta contra esta enseñanza, usted contradice lo que la Biblia nos enseña, que Jesús se encarnó en forma de hombre y sigue siendo Dios, que el Dios mismo mandó al Espíritu Santo a posarse en María para concebir al Hijo de Dios. Si usted se opone a este dogma, usted empieza a oponerse a la divinidad de Cristo. Entonces, ahora, si su creencia es creer que Cristo no es Dios, usted no es cristiano. Cristianos los que creemos en Cristo, ¿cierto? Y si le creo a Cristo, creo en sus palabras, que Él y el Padre son el mismo. Es decir, es Dios. María es madre de Dios. Eso no tiene discusiones. Y lo vimos en clases anteriores. Y les vuelvo a recordar, Apocalipsis capítulo 12, léanselo todo. Ahí dice, María es madre de Dios, María es madre de Jesús, María es madre de los creyentes, María es madre de la iglesia. Ahí está todo. Para que no tengan que saltar en muchos otros versículos que sí existen, está todo. Entonces, la Inmaculada Concepción, ¿qué hace? Complementar. Complementar. ¿Dónde está el origen de esta plenitud de la gracia? Que el mismo ángel Gabriel le revela a María, que María desconocía. Esa plenitud de la gracia está desde el momento en el que ella fue concebida. Entonces, se está entendiendo hasta el momento, para hablar del fundamento teológico. Manito arriba si me están entendiendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No están entendiendo algo? Esto es lógica. Aquí no hay que, o sea, hay que creer en Cristo para poder creer en la Inmaculada Concepción. Porque si usted la niega, simplemente niega a Cristo. Así de fácil. Lo que pasa es que hay hermanitos que simplemente por llevar la contraria, porque están en protesta constante, prefieren decir, me tapo los oídos, no, ¿cómo es? No oigo nada, soy de palo, tengo oreja de pescado. Fundamento teológico. Primero que nada, la santidad absoluta de Cristo requiere una madre pura. Y niéguemelo, niéguemelo. La santidad absoluta de Cristo requiere una madre pura. No es que Dios no pudiera, sino que era conveniente. La naturaleza humana de Cristo proviene de María y Dios prepara una morada digna del Hijo. Dios, fíjense que la manera de actuar de Dios siempre, o sea, no es que Él innova con los cristianos, no experimenta. Dios desde un principio nos ha enseñado que se purifica con fuego. Dios desde un principio nos ha enseñado que el sacrificio es bueno. Dios desde el primer momento nos ha enseñado que el compartir entre hermanos, la comunión entre hermanos es buena. Y así como nos enseñó todo eso, nos enseñó que con el bautismo Él limpiaba, con el agua limpia, y nos enseñó que Él selecciona lo que Él quiere para su culto. Y así como Él eligió el arca de la alianza, Dios eligió a María y le dio todavía la libertad a María de decir que sí. Pero ¿qué creen que hoy va a decir María si está llena de gracia? Si la gracia ya está en ella, o sea, ese sí, no es un sí obligado, es un sí que iba a salir solito, porque ya está plena, ya está libre, ya tiene a Dios con ella. Fundamento teológico, parte B, redención preventiva. María sí fue redimida, pero de forma anticipada. Cristo aplicó su gracia a su madre antes de tiempo. Y pregunto, ¿puede o no puede Jesucristo salvar a alguien antes de tiempo? Aquí tenemos una intervención de Joan. Buenas noches, hermanos. Es importante acotar lo siguiente. Nuestra Señora, en sus diferentes manifestaciones, la aparición de la medalla milagrosa Santa Catalina en 1830 fue el preludio celestial del dogma de la Inmaculada Concepción. La clave reside en la jaculatoria ordenada por la propia Virgen. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Una declaración explícita de su pureza que fue difundida masivamente por la medalla 24 años antes de la definición formal del dogma por el Papa Pío IX en 1854, preparando el corazón de la iglesia para este reconocimiento. Gracias, Joan, tremenda intervención. Y sabes que no tenía ese dato, lo acabo de aprender. Fíjense, ¿qué nos cuenta Joan? Históricamente, ya la iglesia entendía la Inmaculada Concepción, no lo había colocado como dogma y sin embargo, una de las apariciones que no vamos a hablar en esta clase, sino que las vamos a hablar en la siguiente, las apariciones y las advocaciones de María, una de ellas estableció la Inmaculada Concepción como clave. ¿Por parte de quién? De la mismísima María, que nos está revelando o nos está confirmando un dato que históricamente la iglesia ya manejaba. Tremenda intervención, gracias, Joan, de verdad. Entonces, fíjense, esto lo que hace es aportar más a la grandeza de la iglesia, porque es que lamentablemente los hermanos separados se pierden de estas cosas, de las manifestaciones marianas, de las manifestaciones del Espíritu Santo, del mismísimo Jesucristo, porque no están en plena comunión con su iglesia. Pero bueno, eso es ya lo entendemos, ya sabemos cómo se maneja, sigamos. Decía que María fue redimida, pero de forma anticipada. Cristo aplicó su gracia a su madre antes de tiempo. Nosotros siempre hemos dicho en todas las clases
que no debemos someter a Dios a las leyes físicas del tiempo, porque esas son leyes que él mismo creó. Entonces, Dios puede salvar antes de tiempo a las personas. Lo hizo con María y lo hizo también con todos aquellos que murieron en amistad con Cristo del Antiguo Testamento y donde Cristo todavía no se había sacrificado. ¿Dónde estaban esas personas? ¿Dónde estaban Abraham, Moisés, Job? Todos esos profetas del Antiguo Testamento que murieron en amistad con Cristo, ¿dónde estaban? Eso lo hemos estudiado y lo vamos a estudiar en una clase futura. Estaban en el Seol. ¿Por qué estaban en el Seol? Porque todavía el cielo no había sido abierto. Es decir, Dios los estaba preservando. Ya tenía un lugar preparado para ellos porque ya ellos estaban salvos. Iban directo ¿a dónde? Al cielo. Pero debíamos esperar el momento de Cristo. Y el momento de Cristo es su redención. Sin embargo, Dios tiene el poder de aplicar esa redención antes. Gracias a la redención de Cristo en la cruz, María fue redimida. Pero el tiempo, que es una limitante humana, no es una limitante para el alfa y el omega, ¿verdad que no? Entonces podemos entender que sí fue redimida como todo ser humano, sin embargo se le aplicó antes para sostener los méritos de Cristo. ¿Puede o no puede Dios hacer eso? Niéguemelo. La plenitud de la gracia, una plenitud que no admite la presencia del pecado en ningún grado. Cuando se refiere a María, en las mismas Sagradas Escrituras nos resaltan plena en gracia. Y lo repito, plena, ¿por qué? Porque todo el tiempo tuvo gracia. Entonces no hubo pecado. Y si no hubo pecado, fue inmaculada en su concepción. Nació libre de pecado. Lo dice Dios, lo dijo el ángel Gabriel. En la Biblia, lo entendieron los apóstoles, lo entendieron los padres de la iglesia. 1600 años entendiendo eso. La Virgen María viene y nos los confirma en esta aparición que nos describió Joan. Y todavía hay hermanos que dicen, no, imposible, imposible. ¿Por qué imposible? Porque no oigo nada, soy de palo, tengo oreja de pecado. Libertad y gracia. María no fue forzada, era libre, pero libre con la gracia plenificante que impedía la degradación moral por el pecado original. Si María no tiene pecado, su moral estaba intacta. Ustedes saben que cuando uno cae en pecado, los pensamientos también, las decisiones también. La consecuencia del pecado en nosotros nos arrastra a cometer más pecado, nos atrae más cosas malas. María estaba preservada de todo eso, entonces ella era libre. Pero al estar tan cerca de la bondad de Dios, ¿cuál creen que iba a ser su respuesta al tener que hacerse esclava de Dios? Dios no le pidió que se hiciera esclava, ella misma dijo que era su esclava y aceptó y dijo sí para Jesucristo. Entonces, la Inmaculada Concepción, fíjense, es una consecuencia de ese sí. Y Dios, a ver, a Dios no lo podemos medir en hechos del pasado, presente y futuro, porque Dios no está limitado a las acciones del tiempo que Él, como creador, puso. ¿Se entiende? Manito arriba si estamos entendiendo. Si tengo que explicar algo, déjenmelo en el chat. Si hay algo que no se está entendiendo, porque yo quiero que lo vean como lógico. Es muy lógico. O sea, ser cristiano es entender este dogma, pero ser cristiano que estudia, ¿no? No ser cristiano de panfleto. Ser cristiano y entender la divinidad de Cristo es defender este dogma, es necesario. O sea, tenemos que llegar obligatoriamente a esto. Apologética. Ahora nos vamos desde el punto de la apologética, que es, para eso son estas clases, defender la fe, ¿verdad? Hay una objeción que otros hermanos le colocan a este dogma, que dicen, ellos se van a Romanos, capítulo 3, versículo 23, donde dice que todos pecaron, que todo el mundo pecó. Sin embargo, Pablo usa una generalización moral, no un absoluto matemático. El mismo Pablo reconoce excepciones. Por ejemplo, el mismísimo Cristo es una excepción a decir que todos pecaban, porque Cristo también fue hombre. Los ángeles, los niños, libres de pecado. Entonces yo no puedo generalizar la palabra, o sea, una generalización moral, a decir, perdón, no puedo hacer un absoluto matemático de una generalización moral, porque todos simplemente puede abarcar todo lo que acompaña a Dios, ángeles, niños, la humanidad, ¿me entienden? Entonces, es una objeción barata, pero sin embargo la traigo. La misma Biblia usa la palabra todos, con excepciones evidentes, por ejemplo, en el caso de Lucas capítulo 2, versículo 1, que se los dejo a ustedes de tarea para que lo revisen. Objeción 2. Solo Jesús es sin pecado. Jesús es la fuente del mérito de María. Es obvio, solo Jesús es sin pecado y gracias a Jesús nos podemos librar del pecado. La iglesia en ningún momento está diciendo que María se libró sola. Seguimos entendiendo que Jesús la libró para que el Espíritu Santo pudiera posarse, porque el Espíritu Santo no se va a acercar a algo que esté manchado. ¿O acaso no dice el Apocalipsis que a la Nueva Jerusalén no entra nada con manchas? Entonces voy a decir yo que la escritura se contradice, la escritura hace secciones. Aquí sí, no, aquí sí mancho a María, pero aquí viene y nace Jesucristo. Cuando no podemos ni siquiera pararnos frente a Dios porque tenemos una mancha. Niegan el purgatorio, no, imposible. Usted murió y va directico para el cielo. Pero la parte que dice, ay, si yo morí con pecados veniales, lo dice. La Biblia dice que hay
¿cómo se dice? Que hay culpas que no son tan graves como para condenarme a muerte. Sin embargo, sigue siendo una culpa. Entonces, ¿cómo me libro yo de esa culpa después de la muerte? Ay, les dejo el tic de el purgatorio, pero no voy a hablar de eso. ¿Eh? Lo que quiero que se entienda es que el mérito sigue siendo de Cristo. Es Cristo el que nos dio esas ventanas para librarnos del pecado. Y esa ventana la aplicó con su mamá, así de simple. María no es la fuente propia. La fuente del Jesús es la fuente del mérito de María. Entonces, María no fue sin pecado por sí misma, sino por gracia de Cristo. Eso es todo. Eso es todo. Si usted quiere creer que María tenía pecados y que allí se gestó el mismísimo Hijo de Dios, bueno, no sé cómo puede vivir usted con esa contradicción de creencias, ¿no? Sin embargo, el buen cristiano va a entender. Objeción 3. No aparece la palabra inmaculada en la Biblia, así tampoco aparecen muchas otras palabras, señores. Por ejemplo, Trinidad, la misma Biblia, o sea, no aparece en la Biblia, ¿ya? Entonces eso me dice que yo no debo creer en ella. La palabra encarnación, no aparece domingo cristiano, entonces tengo yo que dejar de creer en lo que Jesús me enseña, porque hay palabras que resumen esa enseñanza. Ay, no hay que ser tonto, también hay que ser lógico. Dios es inteligente, Dios nos dio inteligencia para que vayamos más allá. Y recordemos que la Biblia dice claramente que no tiene escrito todo lo que Jesús hizo, sino no alcanzarían los libros para contener toda la enseñanza que Jesús nos dio. Con ese versículo nos está queriendo decir que la Biblia es un resumen, un manual básico para que el cristiano no se desvíe. No está la totalidad. ¿Y por qué no está la totalidad? Porque la totalidad la recibieron ¿quiénes? La recibió Pedro cuando recibió las llaves y le dejaron la iglesia a los apóstoles. La iglesia enseñó el cristianismo gracias a la luz del Espíritu Santo por 400 años sin Biblia. Después agregaron la Biblia como un medio más de enseñanza, pero no se está volviendo el medio principal, ¿ya? Entonces, no seamos tercos. Entonces, lo importante es que la verdad que está contenida en la revelación no se contradiga. Nada. Díganme, ¿qué contradice la Inmaculada Concepción a Cristo? ¿En qué contradice la Inmaculada Concepción a Cristo? Acá tenemos una manito levantada de Oliana. ¿Qué nos vas a decir, Oliana? ¿Alguna consulta, alguna duda? Levantó la manito por error. No, sin querer, es por error, disculpa. Dale. Ya, vale. Estaba Bueno. aquí, tengo mala la conexión. Ya, bueno. Dale, estoy luchando con ella. Muy bueno todo. Vale. Bueno, seguimos. Entonces, lo importante es que no contradecimos la enseñanza de Cristo. ¿Qué el mérito le quita la Inmaculada Concepción a Cristo? Ninguno. Le añade, le confirma méritos a Cristo. Y somos cristianos. Yo lo que quiero es enaltecer a Cristo. Y María enaltece a Cristo. Entonces, ¿por qué es importante este dogma? Primero, protege la identidad de Cristo. Es decir, asegura la realidad de la encarnación. El verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Ese que estaba desde el primer momento de la creación con Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este dogma protege su identidad. Otra cosa, confirma la santidad del plan de salvación. Dios prepara todo con perfección. A ver, Dios no se va a contradecir. Si Dios nos va a presentar a este hombre santo, que es el mismo Jesucristo, que sí se hace hombre, ese hombre santo debe venir de un vientre santo. Y ese vientre santo debió haberse formado en una concepción santa. Entonces, para no ir santificando hacia atrás, simplemente aplicamos una redención preventiva, una redención adelantada. ¿Puede o no puede Dios hacerlo? Si usted cree que Dios es el Todopoderoso, entonces no me contradiga esta enseñanza que no niega en nada el poder de Dios. Otra cosa, afirma la victoria absoluta de Cristo. No solo destruye el pecado, sino que, afirma la victoria absoluta de Cristo. No solo destruye el pecado, también preserva del pecado. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Que Jesucristo puede salvarnos y preservarnos del pecado. Es decir, que después de que Cristo nos llena de gracia, Cristo nos mantiene en gracia. Somos nosotros los que nos salimos de esa gracia. Es decir, el pecado no es algo que nos cae. No, es algo que buscamos, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos en gracia, Cristo nos preserva de esa gracia. María fue preservada y fue mantenida en gracia porque lo confirma el ángel cuando la saluda, ¿verdad que sí? Y voy o no a creer que después de que Cristo nace, ¿seguía siendo ella preservada en gracia? Claro que sí, Cristo nos preserva en gracia. O sea, ¿cómo voy a creer yo? Está bien que lo crea de mí, yo que soy un pecador, soy un tremendo imperfecto, que cualquier tentación me puede hacer caer. Pero la madre de Cristo, la mamá de Cristo, la mamá de Jesús, o sea, ¿acaso Jesús no es su presencia no es lo suficientemente grande como para que me haga a mí entender que sus padres se iban a preservar en la gracia? Como para hacerme creer que la virginidad o el deseo carnal de María pasara a un segundo elemento, que ella podía permanecer virgen, igual que su padre.
porque es que el ataque protestante después, cuando ya no pueden, o sea, cuando, bueno, ya, le acepto que nació santa por Jesucristo, pero ella después tuvo más hijos. No, ya eso lo hablamos en la clase pasada. Lo hablamos en la clase pasada y demostramos la burrada, y me disculpan la palabra, la burrada con la que los protestantes sostienen, hacen un registro de que, mire, aquí dice el hermano de Jesús, alguien que era hijo de otra María, que la misma Biblia declara, no es María, la mamá de Jesús, sino María, mujer de Cleofás, porque María era un nombre común. Y así de simple, mire, como ellos interpretan, como le da la gana, aquí ya lo encontré, porque se sientan a leer, a buscar defectos, ¿verdad que sí? Aquí está, lo encontré, María tuvo más hijos, ella no puede seguir siendo virgen. Se leyeron una línea, se fumaron y empezaron a predicar eso. Entonces, tampoco así, o sea, hay que estudiar la historia. Miren, un dato importante. Si la tradición no hubiese existido, la Biblia no se entendiera, ni siquiera para los hermanos protestantes, porque los protestantes tienen una guía. ¿Cuál es la guía? Llevarle la contraria a la Iglesia Católica. Tienen una guía, ciertamente. Una guía inadecuada, pero la tienen. Y nosotros, como entendemos lo que nos enseñan en misa, la tradición, catecismo, tenemos todos esos elementos que ya se fueron dando desde el principio, por eso entendemos la Biblia, por eso le encontramos sentido. Agarren usted a una persona y nunca le enseñe historia de la iglesia, no le enseñe quién es Jesucristo, nada más déjele el libro, un experimento, por ejemplo. O sea, no estoy diciendo que lo vayamos a hacer, ¿no? Pero estamos hablando de un experimento loco. Una persona nunca se le habla de Dios, pero usted solo déjele la Biblia. Va a entender que de alguna forma hubo un Salvador, pero no, las ideas no las va a poder, ¿cómo se dice? Engranar, como es la enseñanza cristiana actual, porque no hay alguien que lo guíe. Y los protestantes tienen acceso a la historia de la iglesia. Entonces ellos simplemente dicen, esto me conviene y esto no. ¿Y eso qué es? Una guía. Inadecuada, pero la tienen. Entonces, cualquiera que se lea cualquier versículo y no lo confirme, no lo verifique, no lo refute, va a enseñar cualquier corriente de creencias que aparecen por el mundo. Entonces, última importancia acá. Muestra el destino del hombre. Lo que María es por gracia, nosotros lo seremos completamente en la resurrección. María es el perfecto ejemplo de lo que Cristo quiere para nosotros. Que estemos en el cielo, que nos preservemos del pecado y que seamos fieles y obedientes a su enseñanza. Eso es todo. El que va a María termina yendo a Cristo. O sea, ese es el puente a Cristo. María no es mediadora ante Dios, ese es Jesucristo, pero sí puede ser mediadora ante la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, que es hombre y Dios al mismo tiempo. Y eso no está contradiciendo en ningún punto la enseñanza, porque nosotros hablamos de mediación con sinónimo de intercesión. No usamos mediación con sinónimo de redención, que es exclusivo para Cristo. Se puede usar la palabra, sí, que la evitamos para que algunos cortos de inteligencia no se nos confundan. Pues bueno, y ustedes saben que yo hablo de frente, no hablo con cariñito y no hablo, a lo mejor cometo el error de no educar con amor, pero es que lamentablemente a veces nos encontramos con unas cosas que, a ver, si usted es cristiano, usted quiere defender a Cristo. O sea, a María se le defiende porque defenderla a ella es defender a Cristo. O sea, sacar a María de la ecuación hace que uno vea a un Cristo malo, a alguien que deshonra a su mamá. O sea, si la enseñanza, uno de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. Hay protestantes que dicen, que enseñan que Cristo trataba despectivamente a María. A ver, si yo predico un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios perfecto, ¿cómo voy a decir que Jesucristo trataba despectivamente a su madre? Entonces, ¿qué espíritu está guiando a ese hermano que predica de esa manera? Lea Apocalipsis 12 y vas a ver qué espíritu es. Bueno, señores, con eso llegamos a la clase. Espero que se haya entendido el dogma de la Inmaculada Concepción. Manito arriba si entendimos. Es bíblico, es histórico. No fue que el Papa de repente pensó bonito y quiso ponerlo en la mesa. Esto tiene unas bases. Por acá nos escribe Joan, nos dice, extender este dogma es el espejo de cómo será la iglesia al final de los tiempos, sin mancha ni arruga. Efesios 5:27, María Inmaculada, desde su concepción, representa el ideal que la iglesia como cuerpo de Cristo se esfuerza por alcanzar, pureza y santidad. Muy buenas intervenciones, Joan, gracias. Joan es bastante bueno para dar clases sobre María, vamos a ponerlo en apoyo a unas futuras escuelas junto a Diana. Buenísimo, por acá nos dice Johnny. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Pueden usar el micrófono, pueden usar el chat. ¿No hay preguntas? ¿No hay consultas? ¿Se entendió? Bueno, espero seguir teniendo audiencia, mantengamos este formato vivo. Les voy a pasar el material para que lo tengan en el grupo. Y bueno, una bendecida semana para todos. No nos olvidemos de nuestro hermano Jesús Andrés, un gran colaborador del Santuario del Dulce Nombre de Jesús de Cuque. Necesita nuestra ayuda y nosotros como hermanos
vamos a prestársela. Larry por acá nos dice excelente. Saludos, Larry. Saludos, Johnny. Saludos, Joan. Carmen, Magda, chao. Saludos a todos. Ervin, Virginia, Poliana, Amelia. Gusto tenerlos por acá. Angelina, tengo una amiguita por el TikTok. Fabi, Gina, Gustavo. Hasta luego. Bendecida semana. Michelle, Tía Norki, Yubiri, Maribel y a todo el que se me haya olvidado mencionar. Bendecida semana.